Bueno, pues soy Narciso Nieto y me tocó explicar lo que es la desviación media, webinar. Pues nos dice que la desviación respecto a la media es la diferencia en valor absoluto entre cada valor de la variable estadística y la media aritmética. Y su fórmula es desviación respecto a la media es igual al valor absoluto menos la media aritmética. La desviación media es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto a la media. La desviación media se representa por dx y su fórmula es d media aritmética es igual al conjunto de observaciones que es x1 o también conocido como valor absoluto menos la media aritmética más el valor del segundo valor absoluto menos la media aritmética. Así sucesivamente seguimos en la fórmula poniendo los datos que tenemos y a todo esto se divide entre el número total de datos que tenemos. Otra fórmula es d media aritmética es igual a la suma total de los valores de lo que es x y que es el punto medio de la clase menos la media aritmética. Todo esto dividido entre el número total de datos que tenemos. Un ejemplo de esto es calcular la desviación media de la distribución de los datos 9, 3, 8, 8, 9, 8, 9 y 18. Sacamos la media aritmética, que es la suma de todos los datos entre el número total de datos, que es 8. Nos da como resultado 9. Después se saca la desviación de la media aritmética a todos los datos que tenemos, que es 9, 3, 8, 18, 9, 8. Se le resta lo que es la media aritmética, que en este caso es 9. Al resultado de todo eso se divide entre 8, que es el número total de datos, y nos da como resultado 2.25, que es la desviación media de la distribución de todos los datos. La desviación media para los datos agrupados nos dice: si los datos vienen agrupados en una tabla de frecuencias, la expresión de la desviación media es: la desviación de la media es igual al valor absoluto menos la media aritmética por la frecuencia absoluta, que es f1, más el valor del segundo valor absoluto o conjunto de observaciones menos la media aritmética por las frecuencias absolutas. Así sucesivamente lo ponemos en nuestra fórmula y todo esto se divide en el número total de los valores que tenemos, o sea, el número total de los
de la distribución, número total de los datos. La desviación de la media es igual a la suma total de todos los valores del punto medio de la clase menos la media aritmética por la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo calcular la desviación media de la distribución. Bueno, pues aquí tenemos los datos, una serie de datos que vamos a sacar. Primeramente, el punto medio de la clase. De la serie de datos de 10 a 15, el punto medio de la clase es 12.5. De 15 a 20 es 17.5. El punto medio de la clase. De 20 a 25 es 22.5. De 25 a 30 es 27.5. De 30 a 35, 32.5. Después se pone la frecuencia absoluta de todos los datos, o sea, los números que las veces que aparecen los datos. Después vamos a multiplicar el punto medio de la clase por la frecuencia absoluta, que es xi por fi, y nos va a dar como resultado en esta columna, por decir, para el primer de la serie de datos de 10 a 15 se multiplica 12.5, que es el punto medio de la clase, por 3, que es la frecuencia absoluta, nos da como resultado 37.5. Así sucesivamente en las otras series se va multiplicando para obtener un resultado. La suma total de todos los resultados obtenidos nos da 457.5. Bueno, de ahí pasamos a encontrar la media aritmética, que es el valor total de los resultados obtenidos de la multiplicación del punto medio de la clase por la frecuencia absoluta entre la suma total de la frecuencia absoluta, que es 21, o sea que es 457.5 entre 21, nos da un resultado de 21.786, que es la media aritmética. A la media aritmética se le resta el punto medio de la clase y nos da como resultado los valores de esta columna, que es el valor de x menos la media aritmética. Bueno, y para sacar los valores de la última columna, el valor que nos dio del resultado de la media aritmética menos la frecuencia, menos el punto medio de la clase, lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta y nos da como resultado estos datos.
Y la suma total de todos los datos nos da como resultado 98.57. Bueno, y ya por último vamos a buscar la desviación media, que es el resultado de la última columna, que es esta, que es 98.57 entre el resultado de la frecuencia absoluta, que es 21. O sea que 98.57 entre 21 nos da como resultado 4.69, que es la desviación media. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.